Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros Cercanos, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Como todos los jueves 19:30 nos encontramos en este espacio virtual donde tratamos de traer toda la información acerca del mundo de la ufología, de los ovnis, de los WAPs. Y en este caso vamos a tocar un tema bastante interesante, interpelador, conflictivo, que son el tema de los seres reptilianos. Claro, vamos a hablar de diferentes razas y bueno, las otras veces estuvimos, Fernando, hablando del encuentro del ingeniero Castillo Rincón, Enrique Castillo Rincón, con estos seres que provenían de las Pléyades, según él dijo, que tenían una apariencia realmente muy bella, altos, rubios, de ojos claros, que traían aparentemente un mensaje positivo para la humanidad. Nosotros les vamos a ir presentando diferentes casos, diferentes historias a lo largo de todas estas décadas que han ocurrido y están ustedes tomar después la opinión, ¿no es cierto? Y seguir investigando estas razas tan intrigantes y misteriosas como las que nos toca hoy hablar, que son los reptiles, en este caso nada bellos, por cierto, y que traen historias mucho más espeluznantes, Tal ¿no? cual, ¿no? Y aquí se cumple este axioma estos principios del hermetismo, ¿no? Como es arriba es abajo, así como hay seres humanos bondadosos, buenos, de noble corazón, también hay personas que son bastante desagradables, que son egoístas, que buscan su propio interés. En este caso, se identifica mucho a la raza reptiliana con estas características. Hoy vamos a hablar en particular de los reptilianos que aparentemente han dominado o han tenido interacción con nuestros ancestros en un lugar en particular, en el continente de África. Y allí vamos a encontrar varios mitos y leyendas que al día de hoy dicen que siguen teniendo el contacto. Sí, es así. África es un continente con mucha historia, ¿no es cierto? Con mucha cosmogonía interesante. La cosmogonía nos va a presentar cómo los pueblos describen que se creó el mundo y cómo se creó el hombre. Y en esto del origen humano aparecen ellos, estos seres venidos de las estrellas. En el caso de África nos vamos a encontrar una y otra vez a las razas reptiloides que conviven con el humano, inclusive que hay hibridación con humanos, y por eso hay muchos grupos, como les decimos hasta el día de hoy, que tienen estas características más espirituales de conexión con ellos, que afirman verlos o sostener todavía alguna especie de trato devocional con estos seres reptiloides que vienen de diferentes lugares, De ¿no? diferentes lugares, así es. Nosotros desde nuestra academia, AIPA, Academia Internacional de Paleocontacto, hacemos lupa principalmente en esta relación. ¿Por qué? Porque responde a lo que nosotros consideramos el paleocontacto, el contacto extraterrestre o alienígena, mejor dicho, en la antigüedad, donde vamos analizando continente por continente cómo se va dando este contacto. En particular, en África, tenemos varios pueblos que han tenido contacto y que, según los mitos y leyendas que mantienen en la actualidad, lo siguen teniendo. Es el caso del pueblo Dogón, de los pueblos que están ubicados en Sierra Leona y también en el sur de África, los zulúes. Claro que sí, vamos a estar hablando de ellos, ¿no es cierto? Los dioses, el dios Nomo, los Nomos, los Nomoli y los Chitauri. A medida que vamos avanzando en los nombres, se complican los nombres y también se complican las historias, se vuelven más oscuras, ¿no es cierto? Más tenebrosas y vamos a escuchar testimonios inclusive de Credo Mutua, un gran referente en Sudáfrica que va a hablar con David Icke acerca de ellos, quiénes eran, quiénes son y para qué vienen al planeta. Yo recuerdo, Fernando, haber visto más de una vez contigo toda la que fue la saga fantástica de JJ Benítez, Planeta Encantado, donde él va a adentrarse en territorio del norte de África visitando, ¿no es cierto?, lo que son las tribus dogonas, los dogones, y que le cuentan estas historias, ¿no?, de antiguamente y que conservan hasta el día de hoy la creencia en estos seres, los dioses Nomo, que surgieron del agua, no es que vinieran directamente de ella, pero que aterrizaron de alguna manera sus naves, ¿no es cierto?, viéndolas en el cielo como grandes estrellas, luego se posan sobre el agua y salen, después de una serie de artilugios, estos seres, al principio dioses creadores y que luego van a convivir con los mismos dogones que los van a considerar deidades.
los mismos dogones consideran ellos que no son originarios de África, sino que vienen de las estrellas. Claro, estos dioses, instructores que vinieron del cielo, les dejaron como legado algo muy interesante, muy particular, que interpela a la astronomía moderna, porque ellos, conocidos en Occidente a través de Marcel Griol en 1850 y pico, tenían ya conocimiento del sistema de las estrellas de la constelación del Can, de Sirio, Sirio A, pero no Sirio A, Sirio B y también de Sirio C. A Sirio A la llamaban Sigi, ¿no? Sigi era el nombre de Sirio A, Sigitolo, Potolo era Sirio B, y aparentemente, según ellos, estos dioses, los gnomos, vinieron de Sirio, de Sirio B, de Potolo. Eran dioses instructores que los ordenaron socialmente, les enseñaron cómo tenían que resolver sus conflictos, les enseñaron a cultivar, pero también estaba la parte oscura de esta relación, porque una vez que tuvieron contacto con esta raza, ellos veían que cada tanto cuando descendían sobre las aguas, eran seres anfibios, vamos a aclararlo, mitad hombres y mitad peces, la parte de abajo era una especie de pez, decían que tenían una piel resbalosa, color verdosa, ojos rojos y una lengua bífida. Atención con este dato. Bueno, la cuestión es que cuando ellos amerizaban o llegaban a las lagunas y había algún dogón desprevenido cerca de la costa, estos eran capturados por estos dioses gnomos y les traían todos la sangre y sus líquidos vitales, ¿no es cierto? O sea que tenían una relación más que de respeto, de miedo con respecto a estos dioses instructores. Ahora, la cuestión es que este pueblo dogón generó un reino, el reino de Mali, que está en la actualidad, incluía los países de Sierra Leona, de Liberia y Nueva Guinea, que actualmente hay otro mito que es el de los nomolis. Claro, que de alguna manera se va a vincular con esto y como les decíamos antes, la historia se va volviendo cada vez más tenebrosa y de estos seres anfibios que tenían estas características aparentemente de pez o tal vez sería un traje, ¿no? Puede ser también Claro. con el cual se adaptaban a nuestra atmósfera. Pasamos a Sierra Leona, que en su momento era parte del Reino de Mali, donde encontramos seres todavía más, bueno, más chocante en su Más presentación. tétrica Sí, su claro. fisonomía, Ahí ¿no? ya encontramos, estamos viendo ahora las imágenes de las estatuillas que representan hasta el día de hoy los pueblos aborígenes de esa zona y los representan con grandes colmillos, con toda la apariencia de especies de cocodrilos, ¿no? O de reptiles con garras y que realmente amedrentaban a la población. Si bien trajeron, como decía Fernando, lo que es la organización de la comunidad y algún que otro avance en lo que va a ser el cultivo de las tierras, la cría del ganado y la organización en sí de la comunidad, siempre bajo un sometimiento de devoción, de temor y siempre con todas las reglas que tienen que ver con lo religioso que hasta el día de hoy se mantienen, por supuesto en localidades alejadas de las ciudades, ¿no? Estamos hablando hasta el día de hoy en las reservas, en las comunidades donde están estas diversas etnias. En el caso de Sierra Leona es muy significativo también porque hay un gran hallazgo que hace Angelo Pitoni y que realmente revoluciona de alguna manera, ¿por qué no? También el mundo ufológico, ¿no? Claro, porque donde justamente encontraban en distintos yacimientos estas estatuillas que después le representaban en madera los pueblos de estos pueblos de Nueva Guinea, Sierra Leona, Liberia, como dioses a los cuales le daban devoción. En esos yacimientos también encontraron lo que los nativos decían que los dioses le habían dicho que habían caído del cielo, piedras del cielo, las Sky Stone. La particularidad de estas piedras, que hay un yacimiento, hay un volumen de piedras muy limitado y que está seriado y catalogado, ya está en los Estados Unidos la mayoría de estas piedras. La particularidad que tiene esta piedra, que no es natural justamente de nuestro planeta, es que tiene una composición del 77% de oxígeno, lo cual le da un color azul, como el marco de mis lentes estoy viendo ahora, realmente particular, y que ellos decían que cuando los dioses llegaron del cielo, estas piedras cayeron.
Entonces ya empieza toda una especulación si eran parte del revestimiento de las naves que ellos utilizaban o a qué respondían estas piedras que son atípicas. No es que estas Skystone se encuentran en otro yacimiento en otro lugar del mundo, como hay con tantos minerales, ¿no? Cobre, litio, los gases raros, no. Esto es particularmente concentrado en Sierra Leona, un lugar muy pequeño y del cual, como ya les dije, estas piedras se catalogaron y están seriadas en manos de un coleccionista privado, ¿no? En Estados Unidos, que logró hacer un acuerdo con el gobierno de, de Sierra Leona y poder llevarlas a los Estados Unidos. Sí, ¿por qué digo que hace como una especie de revolución dentro, en su momento, ¿no? De los investigadores ufológicos, el tema de los ovnis, porque se especuló mucho con esto que estás diciendo, ¿no? Cuando Angelo Pitoni pregunta que era un investigador y un coleccionista, allí por la década del 50 creo que Después de fue la eso, Segunda ¿no? Guerra Mundial, sí. Claro, y dice, pero se ha caído el cielo, dicen, ¿no es cierto? Los indígenas. Los Tenmé, Mm, la raza de los Tenmé. los temé. Y él dice, ¿cómo que se ha caído el cielo? Y dice, sí, se cayó hace mucho tiempo, así nos contaron nuestros abuelos. Dice, ¿y dónde fue? Dice, ¿quiere que le mostremos? Y lo llevan al lugar donde, según los temé, se había caído el cielo. Cuando él llega al lugar, después de una serie de excavaciones, encuentran estas piedras de las que les habla Fernando, estas piedras de un azul muy, muy particular, como vemos en las fotos que estamos exhibiendo ahora. Y entonces ahí está todo el tema de la posibilidad o la hipótesis de que, bueno, en realidad no es que se cayó el cielo, eso fue la interpretación que le dieron ellos, sino que en realidad podría haber sido algún artilugio que al entrar a la atmósfera o que colisionó un famoso UFO crash y dejó esa evidencia física, ¿no? Claro, es muy interesante esto que dice Claudia, porque también nos pone en contexto de cómo reaccionaron y cómo describieron en sus mitos nuestros ancestros con conceptos limitados, acuerdo a la evolución de aquel momento. Por eso entendieron que el cielo se cayó, ¿no? Es un poco que también un concepto que ha utilizado en Hollywood. Nosotros siempre apelamos a esta visión de la otra realidad media solapada, media escondida que se da en las producciones cinematográficas, cuando, por ejemplo, es una pavada, pero tiene que ver con esto. En Chicken Little se cae el cielo, era ese cielo artificial, holográfico, que también se cae en pedazos porque había otra realidad sobre ello, ¿no? Claro, es importante también ponernos en contexto, ¿no es cierto?, en espacio-tiempo, cuando ocurren estas historias y que la gente de entonces, con los elementos que tenía a la mano, van explicando como pueden lo que ven, ¿no? De eso mismo también nos va a hablar el paleocontacto, ¿no? Cómo pueden hacer esas representaciones en dibujos, en petroglifos, en pinturas rupestres, de acuerdo a lo que veían y con esos pocos recursos sin todo el tecnicismo y la investigación científica que se tiene ahora del tema, y de esa manera en la misma Biblia podemos encontrar relatos que son realmente abducciones o encuentros cercanos de tercer y cuarto tipo, pero que están descritos con un lenguaje religioso, ¿no? Sí, hablando de abducciones, y ahora sí nos referimos al último de digamos, de los ejemplos que damos acerca de estas razas reptiles en el planeta, en particular en el continente de África. Bueno, tenemos que referirnos a un gran referente religioso, espiritual y reservorio de las tradiciones, mitos y leyendas del pueblo zulú, que es Credo Mutua. Muchos lo conocemos desde el ámbito de la conspiración, porque ha tenido contacto con David Icke y le ha servido de soporte para desarrollar todo su libro, ¿no? Donde él manifiesta que en la actualidad los gobiernos de los países centrales están manejados entre bambalinas por una raza reptiloide, ¿no? Lo cierto es que Credo Mutua fue, como decía, fue porque falleció ya, un representante religioso de esta nación, que en su momento fue un imperio que estuvo luchando contra el imperio británico en el 1800. No se dejaron dominar tan fácilmente. Muchos conocerán la miniserie Shaka Zulu, que nos mostró un poco cómo era este reino o este imperio de los zulúes. La realidad es que, bueno, en ese contexto, Credo Mutua fue el reservorio, de generación en generación se fue pasando este legado,
de todos los mitos y leyendas del pueblo zulú. ¿Por qué empecé con él? Porque Claudio habló de abducción y él, según lo que nos cuenta, fue abducido por los Chitauri, una raza reptiliana que vive en esa zona. Sí, que son altos, según él los describe, porque los vio y cuenta esto. Hay toda una serie de entrevistas que le hace David Icke, que ustedes las pueden encontrar en la red, donde él cuenta que eran seres muy altos, de más de 3 metros, de ojos rojos, que tenían a veces marcado hasta un tercer ojo en el entrecejo, que eran muy mentalistas, ¿no es cierto?, que podían manejar la telepatía a la perfección y el control mental sobre aquellos a los cuales sometían, en este caso humanos, ¿no? Y él cuenta que las intenciones de los chitauris, por supuesto, no son para nada positivas, al menos para el humano, que vienen buscando esa energía vital del humano a través del terror, ¿no es cierto?, de la devoción, y que el plan de los Chitauri sería, según el contexto que nos cuenta Credo Mutua, allí en África en sí misma, está esta creencia de que estos seres reptiles se creen dueños del planeta, que ellos estaban antes que el humano y que por lo tanto deben someter a todas las razas, incluida la humana, porque ellos se sienten que son los dueños y los señores, ¿no es cierto?, de este planeta. Y bueno, Credo Mutua conversa mucho con David Icke y le va contando toda una serie de eventos que él ha vivido en carne propia en lo que fue su abducción. Y luego va también obteniendo información de ciertos grupos cerrados, ¿no es cierto?, una élite dentro de la comunidad, donde le traspasan conocimiento muy antiguo de cómo llegaron al planeta estos seres y qué venían buscando. Claro, estos seres eran realmente, tenían un corte marcial muy profundo, y lo tienen sobre todo actualmente, y buscan el control de otras razas. Tal es así que coincide esto que cuenta Claudia, de que se sienten dueños del lugar donde llegan, con los relatos de este contactado Alex Collier acerca de su contacto con los andromedanos, que le cuentan que esta raza reptil, los alfa draconis o draconianos, llamados chitauris aquí en la Tierra, ellos van de planeta en planeta dentro de nuestra galaxia porque consideran que la galaxia fue creada para ellos. Ellos son los dominadores de este ambiente, digamos, en el universo, este espacio en el universo que es la Vía Láctea. Por lo tanto, tienen derecho de por sí a asumir el control de cada planeta en que van trasladándose. En esto también coincide con la versión de David Icke de que los marcianos migraron del planeta Marte hacia la Tierra, los famosos serían los arianos, los descendientes de los marcianos, tratando de escapar de este control de los Chitauri o de los reptilianos sobre esta raza humana, ¿no? El humano no es originario de aquí, sino que algunos hablan de que son originarios de la constelación de Lira. Allí era el origen de la raza humana de la cual nosotros somos descendientes. Lo cierto es que cuando llegan estos Chitauri al planeta Tierra, aparentemente, de acuerdo a lo que nos relata Credo Mutua, nosotros, o los seres que habitaban este planeta, eran andróginos, no tenían sexo masculino ni femenino, y que fue a través de una manipulación genética por una mentira, una fabulación que generaron estos reptiles que hicieron que aparecieran seres masculinos y seres femeninos, y ahí empezó una confrontación que hasta el día de hoy entre hombres y mujeres existe, ¿no? Porque estamos negando nuestro origen andrógino. Sí, es muy interesante esa parte del relato. Igualmente les sugerimos que vean esa información, ¿no es cierto? Esas entrevistas que le hace David Icke, que son imperdibles. Digo que es interesante desde el punto de vista ufológico porque dice Credo Mutua, fueron llevados nuestros antepasados a 2 cuevas. Tenían que elegir entre la cueva de la derecha o de la izquierda para ingresar. Y cuando salían transformados en hombres o en mujeres. Y así se crearon los chitauris los 2 sexos. ¿Eran cuevas o realmente eran laboratorios? Porque los reptiles se sabe también de ellos que han hecho manipulación genética. Así también lo han hecho otras razas. Según estas etnias de Sudáfrica, ellos creen muy fuertemente en que estos dioses, ellos quisieron que los adoraran como dioses, les quitaron la posibilidad de la telepatía. Es decir, el hombre antiguo
que era andrógino, como decía Fernando, tenía la capacidad telépata, no hablaba. El reptil le saca esa capacidad y le otorga, ¿no es cierto?, el don de la palabra, pero le retira la capacidad de la telepatía, que ahora es utilizada por ellos para la manipulación. Tal cual. Y es interesante esto que comenta Claudia. ¿Por qué? Porque en muchas corrientes filosóficas uno se le enseña de que a medida que va evolucionando, deja esta parte sexual, ya sea hombre o mujer, para volverse un andrógino. ¿Sería verdaderamente este nuestro origen? Que no tendríamos sexo y que a través de esta manipulación genética por parte de los reptilianos hemos llegado a este estado actual en el que nos encontramos biológicamente. Podría ser, ¿por qué no? Tiene mucho sentido. Bueno, esto es un poco un pantallazo de las razas reptiles que interactuaron y que creemos que interactúan con nosotros. También tenemos el caso del estudio y el desarrollo de toda una teoría que hizo el doctor Corrado Malanga en Italia, de esta interacción en las abducciones del humano con los reptiloides, ¿no? Con estos seres que buscan de nosotros no solo la parte biológica, sino lo principal, la parte álmica. Sí, hay muchas razas, ¿no es cierto?, que interactuaron en el pasado con el humano antiguo y también al día de hoy, ¿no es cierto?, siguen interactuando. No solamente los reptilianos, vamos a ir contando de a poco en diferentes programas muchas razas que interactuaron. ¿Y cómo sabemos de esto? Bueno, a través de los relatos de los protagonistas, en el caso, los casos más recientes en las abducciones, los contactos de tercer y cuarto tipo, y también nos vamos a ir a la historia antigua, a los mitos y a las leyendas, como en el día de hoy con este enorme y tan rico continente africano, ¿no? Con tantas historias realmente más que interesantes. Esto y otros relatos, otros mitos, otros registros físicos del contacto alienígena en la antigüedad los podés estudiar en AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto, de la cual somos directores. Así que para cualquier información, si querés interiorizarte acerca de los programas de estudio, podés comunicarte a los números que salen en el graph. Así es, bueno, los esperamos a todos con mucha alegría, cursando ya nuestro segundo trimestre en AIPA. Son todos muy bienvenidos. Las clases las pueden tomar grabadas o en vivo, así que eso no es ningún problema y pueden de esta manera integrar nuestra academia. Ya nos vamos despidiendo, Fernando, por el día de hoy con otro tema apasionante, el tema de las razas alienígenas. Seguiremos seguramente hablando de ellos. Será hasta el próximo encuentro, seguramente el jueves 19:30, allí estaremos con ustedes. Hasta el próximo jueves. Buscadores de la verdad, libres pensadores, nos volveremos a encontrar. Chao, chao.